Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la casa vecinal y tenemos un invitado especial, una alegría que compartir con todos vosotros y vosotras, con Julio Setién, que le tengo aquí a mi derecha, que viene a presentar su libro Vivir, Soñar y Luchar. El título ya seduce, Vivir, Soñar y Luchar. O sea que hay trabajo, ¿no? Seguimos trabajando. Mirad, os voy a leer una pequeña biografía que viene en la contraportada del libro y ya enseguida le dejamos que nos presente Julio Setién Martínez, madrileño, estudió Ingeniería Técnica, Química y es licenciado en Ciencias Políticas. En su intensa vida política fue concejal de Educación de Madrid en el mandato de Tierno Galván, diputado en la Asamblea de Madrid y alcalde de San Fernando de Henares. Ha publicado 2 libros sobre problemática política y social e intervenido en otra decena. Se define como ecosocialista. Hoy independiente, fue miembro del secretariado central del PC y de la Ejecutiva Federal de Izquierda Unida. Inicialmente activista en el movimiento estudiantil y más tarde en comisiones obreras. Desde hace más de 30 años en el movimiento ecologista a través de Ecologistas en Acción. ¿Te damos paso? Pues muchas gracias. Bueno, primero agradeceros que además, bueno, os trato de tú, si no importa, vuestra presencia, porque en una tarde de perro como esta, un viernes, pues bueno, yo no me lo acababa de creer, que fuera a venir nadie, de verdad. Se lo dije a Antonio, digo, oye, que tú el viernes, digo, bueno. Por eso hemos venido. Evidentemente. Porque yo hemos venido. Puede ser, pues si no estaréis dando vueltas por ahí por el parque. Eres ecologista y tal, así poco a poco que ya ha venido. Está clarísimo. Y bueno, pues con Antonio le conozco desde hace mucho, nos conocemos, hemos hablado muchas veces y hemos colaborado incluso en temas relacionados con la dehesa de la villa. Porque yo soy él es la dehesa de la villa, para entendernos, pero yo era el sitio donde iba siempre con mi familia todos los domingos, porque a mi padre aquello le ponía. Era el frente, era tal, todavía cuando íbamos allí todavía pillabas casquillos y había restos de... Tremendo, ¿no? Y el hombre pues nos contaba allí de todo, desde cómo se hacía fuego con pedernal, que aquello a mí me emocionaba mucho, hasta lo que pasaba allí y cómo aguantaron allí lo que pudieron aguantar, ¿no? Durante la guerra. Pero bueno, pues entonces tenemos pasiones comunes, incluso la de la Morera, aunque no tengo el placer de conocerla, pero espero algún día verla y gozarla, porque los árboles son una maravilla. Yo siempre me salgo del guión, pero acabaré por ahí, seguramente. Pero esta sociedad está muy mal, desvariamos y esto es un horror. Y lees cada cosa, miras por ahí a mí me gusta leer las revistas científicas y los artículos que hay en los periódicos y tal. Y dicen cada cosa, que es que son auténticas paridas, claro. No, pues se va a inventar un no sé qué, que va a hacer, y claro, en esto alguna vez lo he contado, digo, hay una máquina tremenda que, además de proteger de los rayos del sol y de aprovechar el sol y la energía fotónica, etcétera, del sol y patatín patatán, etcétera, y humedecer y transpirar agua, etcétera, 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 que es una máquina perfecta, que es el árbol. Entonces, ¿cómo se le está ocurriendo a gente? Es que yo he leído esas cosas, pero lo habremos leído todos. Están inventando una cosa estupenda que va a ser un árbol. Hombre, está inventado. El cuarto principio de la ecología de Barry Commoner, un ecologista americano muy conocido de los años 60 y 70, después os lo cuento, pero el cuarto principio era clarísimo. La naturaleza es más sabia. La naturaleza es más sabia. Y todo lo que no sea adaptarnos a esa sabiduría, que no es ninguna sabiduría teleológica, no es que es simplemente que durante millones de años pues ha ido evolucionando el sitio donde vivimos y por eso vivimos en simbiosis con este sitio. Bueno, ya me he enrollado. Lo que cuento en el libro,
una parte seguramente no os interesa. Tuve una vez un amigo que me lo presentó en un sitio, como era muy amigo, pues contando para presentarlo, contando las anécdotas. Claro, es algo fatal porque yo ahí he contado tontunas que me han pasado en la vida y soy muy despistado, en fin, un desastre. Pero la verdad, bueno, nací en 1948, que hace ya una temporada, en Lavapiés. He pasado en Lavapiés pues 38 años y 2 más en Chamberí, o sea, soy gato vocacional. Y bueno, una infancia pues de mucha pobreza, 4 hijos y bueno, en aquella situación pues tremenda, ¿no? Pero mis padres, yo creo que lo más importante de toda esa época de mi infancia no es, todo el mundo dice, pues era muy feliz. Claro, cuando eres niño eres feliz con un palo y un aro, no da lo mismo. Lo más importante, cuando lo veo en perspectiva, son los valores que me transmitieron, que mis padres eran gente muy buena gente, muy buena gente. Y siempre he contado a mis hijas, tengo 2 más 2, que son más que 4. Cualquiera que sepa de esto sabe que suman mucho más. Pero nunca las he adoctrinado para entendernos, porque me parece algo innoble y que no corresponde y que es una falta de confianza en los chavales, ya desde niños, ¿no? Lo que sí es, en la medida de lo posible, dar ejemplo, en la medida de lo posible, que nadie somos santos, ¿no? Pero hay cosas que a mí siempre las he tenido como clave, porque para mi familia ha sido clave y me las han transmitido. 1, la honradez, evidentemente. 2, la solidaridad, es decir, la empatía con quien sufre, con cualquiera que esté por debajo, para entendernos en situaciones sociales, económicas, etcétera, tal. La curiosidad, y eso el día que lo pierdes, pues es que ya está a un paso de irte al hoyo. La curiosidad por todo. Entonces, yo qué sé, me parece que lo digo en algún sitio al principio, la cantidad que yo puedo más o menos sumar, la cantidad de miles de libros, revistas, periódicos, artículos, historias, etcétera, que he podido leer, porque me parece que es muy importante no perder la curiosidad en todos los aspectos. Además, yo eso que se decía a veces cuando al principio en la transición, no es que fulano es un animal político. Joder, pues eso es un animal. O sea, un político no puede ser un animal político, tiene que tener otras perspectivas y le tiene que entrar información por todas partes y desde todos los ámbitos de la cultura y de la política y de la vida y tal. Y 4, la crítica. Yo en eso, mi padre sobre todo era un obseso con ese tema. No te fíes de nada, no des nada por supuesto en la vida, nada, ni las cosas más que son berroqueñas, no te fíes, investiga y critica y ve la parte negativa y la parte positiva de cada cosa, porque es que es lo único que te permite estar vivo. Es que cuando pierdes eso te conviertes ya en un borrego, ¿eh? Y eso es de manera que, bueno, pues aquello fue, yo creo que, bueno, una infancia con esas condiciones, una adolescencia y en general una vida muy precoz, una adolescencia y una juventud muy precoz por cómo estaba la cosa, porque claro, tuve que poner a currar a los 14 años en una empresa de seguros, me puse a estudiar, que entonces entraba en la carrera de ingeniería técnica, lo que eran los peritos industriales, que se llamaba entonces, cuando entré en embajadores, se empezaba con lo que se llamaba entonces el bachillerato elemental, no, con 14 años, así que con 15 años ya estaba metido en una carrera eligiendo, que es muy fuerte también, porque a un crío a esa edad no sabes cuál puede ser tu vocación. La mía lo fue. O sea, de no haber sido la vida como ha sido, lo que más me gusta, evidentemente, era eso. Y me casé a los 20 años, todavía sin haber ido a la mili y tal, que ahora cuando se lo cuento a mis hijas, está mal de la cabeza, digo, pues no, porque había una ansia de libertad y la familia para mí ha sido siempre muy importante, pero la familia no deja de ser una rémora para
para los chavales y un ambiente, bueno, muy protector, muy... Pero claro, tú no quieres estar protegido a una determinada edad si eres un medianamente, en fin, libre, ¿no? Total, que bueno, pues mucha precocidad, como llevo casi 3/4 partes de siglo viviendo, pues eso me ha dado una vida muy larga, por lo tanto mucha experiencia y afortunadamente para mí pues muy intensa también, ¿no? Y bueno, es decir, si se me permite, soy un poco como Forrest Gump. No soy muy listo, pero he estado en momentos muy importantes de esta sociedad y con gente muy importante. Y eso es muy relevante. Y eso pues te deja una marca y aprendes mucho, evidentemente, porque uno aprende de quien sabe más que tú, evidentemente. Y eso pues ha sido importante. Yo, para no enrollarme demasiado, que si me enrollo, por favor, te lo pido, que soy, en fin, si me enrollo me corta, porque veo que Antonio no corta, coge pero no dice nada, que lo suyo es... grabar y lo va a colgar todo. Voy a hablar de 4 momentos, por decirlo de alguna manera, de mi vida y por lo tanto las reflexiones sobre esos 4 etapas o 4 momentos, lo que yo he aprendido de verdad en los momentos de cambio de verdad en mi vida, ¿no? Primero, pues toda esa situación que se vivía en mi familia, que dio como resultado que a los 13 años hice mi primera huelga en el colegio. Y como las cosas son como son, eran como eran, pues fue contra la profesora de religión. Montamos un pollo, salimos 3 que éramos lo más rojo de allí de la clase, discutiendo con ella, patatín patatán. Nos castigó a toda la clase, le montamos una huelga al día siguiente, no hicimos el castigo, en fin, un follón. Ya sé que es una chorrada, no estoy hablando de la revolución mundial. Pero a mí me marcó aquello. Tan me marcó como que el día que cumplí 14 años, que era un sábado y nos tocaba rezar el rosario, aunque era un colegio teóricamente laico, y privado, porque mi padre no quería llevarnos al instituto porque se cantaba el cara al sol y había no sé qué y estas cosas, ¿no? Bueno, y se esforzaron, se mataron a trabajar ahí para darnos unos estudios y tal, ¿no? Bueno, pues el día que cumplí 14 años me echaron del colegio junto a otros 2, claro, a los otros 2, por no rezar el rosario, negarnos a rezar el rosario. Y yo la verdad es que en aquel momento era católico, por decirlo de esa manera, hasta los 14 años, pero bueno, iba a misa con mis primos y tal, ¿no? Pero me parecía muy mal y además se lo dije al tío, digo, es que yo aquí vengo a aprender, por ejemplo, matemáticas, no a rezar el rosario lo rezo en mi casa si quiero, o el domingo me voy a misa, pero aquí no vengo a perder el tiempo. Tuvo que ir mi padre al cabo de unos días a pedir perdón, a decir que este niño es un medio bobo, que tal, estas cosas y tal, y aquello. Bueno, pues aquello me marcó también. Que empieza uno muy pronto, pero cuando echas cuentas dices, joder, pues está bien, digo yo, que está bien que desde pequeño uno tenga su personalidad y sea capaz de afirmarla delante de quien sea y además pues mantener una mínima posición digna, porque aquello era un problema, lo de la religión en este país ha sido tremendo. Estamos viendo ahora la parte más asquerosa de lo que ha pasado, pero es que era tremendo. El que lo ha vivido aquello sabe que esa era la opresión más fuerte desde el punto de vista mental y desde el punto de vista social. Aquello era, bueno, y bueno, pues había que rebelarse y pues me rebelé como tantos otros, ¿no? Empecé a trabajar y a estudiar por libre y tal, y ya en el 66, en el curso 66-67, entré en la escuela. Inmediatamente pues me di al movimiento estudiantil. Para que os hagáis una idea, la clase con Marín, con el catedrático de matemáticas, álgebra y cálculo, eran 2 asignaturas, empezamos con cerca de 1000 personas. Perdón, empezamos con cerca de 300, éramos en total 1000 alumnos en primero. 300 alumnos en una clase enorme y el tío hablando por un micrófono y haciendo los números allí, vamos, y las ecuaciones y tal, y tú, claro, como te pusieras atrás, es que ni veías, bueno, aquello era un horror. Pues empezamos la bronca allí y bueno, tuve suerte, caí con gente muy interesante, por ejemplo, la hija de Marcelino Camacho, mi mejor amiga, y entonces pues, desde siempre hemos estado
dando la paliza por ahí donde hemos estado, cualquiera de los dos. Y pues me puse a trabajar en el movimiento estudiantil, aquello era un hervidero en aquellos años, montamos el sindicato de estudiantes, de democrático de estudiantes, etcétera, y enganchamos la escuela que hay en la universidad y tal. De ahí saqué, y bueno, todo ese tiempo, digamos, para mí culmina esa época en un momento muy importante para mí, que fue la primera manifestación que convocó Comisiones Obreras en Madrid, en junio del 66. Que suena un poco así, pero literalmente me cagué. O sea, las cosas como son. Me dicen, no, ya se sabe. No, ya se sabe, no. Esto no es una metáfora. Yo ver a aquellos fulanos a caballo con las vergas aquellas que tenían arreando palos con casco. Yo en mi vida había visto aquello y aquello era un miedo tremendo. Toda mi vida he sido muy miedoso, pero toda mi vida me he metido en todo lo berenjenal porque el miedo está muy bien, pero... Y de toda esa época saqué alguna enseñanza. Una, que quiero compartir porque veo que se discute poco de eso en este país. En la universidad hay profesores y hay estudiantes. El elemento más progresista, más rompedor, más avanzado y que es capaz de cambiar la estructura y los métodos y la orientación de las universidades son los estudiantes. Si no hay movimiento estudiantil, no hay universidad. Hay una fábrica de titulaciones, de burocrática, individualista, donde cada uno se pega con los demás para que no te copien y para no sé qué. Es decir, generan, no iba a decir mala gente, ¿no? Porque no es tan así, pero para entendernos. Y en España hace ya más de 10 años, 15, que no hay movimiento estudiantil. Y las universidades son una mierda, con perdón. Es un horror, porque una universidad es un sitio donde se investiga, donde se discute, donde se pelea, donde tiene que ser un hervidero de ideas, tiene que haber visión global. Yo digo una frase que es una tontería, como tantas, de Forrest Gump. Pero el tipo de universitarios que están saliendo, y lo sé porque además estoy yendo ahora y que estoy jubilado, pues desde hace ya 3 años, pues 3 años, no más. Los 65, tengo 74, 9 años, Dios mío. El tipo de y estoy yendo a muchas conferencias, etcétera, tal, en las 3 universidades, ¿no? En la Autónoma más y tal. Bueno, mira, los filósofos no saben de política. Los políticos, y soy politólogo, no tienen ni puñetera idea de economía. Yo he terminado una carrera de políticas con una sola asignatura de economía, que además era ultraliberal, era un horror aquello de tal. Los filósofos no saben de política, no entienden de política, la inmensa mayoría. Los políticos no entienden de economía, la inmensa mayoría. Los economistas no tienen ni idea de termodinámica, que ya sé que suena así porque no se discute el tema, pero claro, ¿cómo se puede no saber que la economía, el sistema económico, está dentro de un sistema del que coges recursos y al que expulsas residuos? Aunque solo fuera eso, nos llevaría a ver la economía, claro, decía Kenneth Baldwin, un economista muy famoso y tal, decía, pensar que puede haber un crecimiento infinito en un mundo finito solo es cosa o de locos o de economistas. Los ves hablando como si no pasara nada. Por ejemplo, pongo un ejemplo. En el 2005 se ha llegado al pico de extracción de petróleo en el mundo. Al pico. Ya no hay más. Y está bajando. Y según la curva de Hoover, pues bajará en términos muy rápidos. ¿Por qué? Porque claro que hay petróleo a punta de pala, pero la tasa de retorno energético de esa extracción y el rendimiento económico de esa extracción hace que no invierta nadie en eso, porque a partir de una determinada tasa de retorno energético, entre 8 y 10 barriles por barril, pues a partir de ahí ya no es una inversión y nadie mete un duro en eso. Entonces hay petróleo a rabiar, pero no lo vamos a sacar nunca, porque nos cuesta más sacar lo que vamos a utilizar. Por ejemplo, ¿habéis oído algún economista que diga eso? Yo
puedo ser muy tonto, pero llevo 10 años leyendo uno tras otro, y ahora mismo los científicos del IPCC, del panel este de la ONU sobre el tema del cambio climático, claro, alertan sobre esto. Dice, oye, vamos ahora a hacer los coches eléctricos. Ya, pero los coches eléctricos, las baterías llevan litio. Bueno, pues resulta que el litio se está acabando. ¿No se ha dado cuenta nadie de eso? Porque, digo yo, pero los economistas, si leéis las páginas sepia del País, por ejemplo, oye, como si nada, todo es dale que te pego. Claro, como este sistema económico, además, no cuenta ni los trabajos que hacen las mujeres masivamente, de trabajos de cuidados, lo que llamaba Marx de reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, los trabajos de los cuidados, eso no se paga. No se paga, bueno, se paga salarios de miseria, de hambre horrorosos en el tercer mundo para que nos saquen los minerales y nos lo traigan aquí. Por eso compramos un mango del Perú de 12.000 kilómetros acá a €1. Claro que dice, pero si no puede ser, o por los cacharritos estos chinos que vienen en barcos, no sé qué, no puede ser. Bueno, a lo que voy, de eso no hablan los economistas, no habla la economía oficial. El filósofo no habla de política, el político no sabe de economía, el economista no sabe de termodinámica, y yo digo, menos mal que los arquitectos conocen la ley de la gravedad y la aplican, porque es que si no, este mundo no existiría, ¿no? Y eso es lo que está pasando en la universidad. Esto es un horror, y mientras no vuelva a haber, no sé decirlo en estos términos, una revuelta universitaria, pues difícilmente esto va a mejorar desde el punto de vista científico. Por eso salen lo que llaman científicos que aplican ciencia sin conciencia. Son como robots que saben de lo suyo muchísimo, cada vez se sabe más, pero cada vez se asimila menos, desde el punto de vista holístico, desde el punto de vista global, desde el punto de vista social, etc. Bueno, en el 1969 me casé, volví a trabajar a seguros, pero me convenció, yo había entrado en el PC en 1966, he estado 23 años en el PC, o sea que tuve una historia importante. Sigo en contacto con ellos, y sigo colaborando cuando me piden artículos para las revistas, para Nuestra Bandera, Un Obrero, tal, hago artículos y tal, porque he estado mucho tiempo, pero me metí al PC en el 66 y en el 69 me casé. Me casé antes de ir a la mili, me puse a trabajar, era imposible seguir aquello, los estudios, pero sobre todo por un problema también, y es que como nos casamos, pues éramos la única pareja legal que había en toda la universidad, en toda la organización del PC. Así que nos encargaron de entrar en la organización de propaganda. Eso era pasar a la clandestinidad más absoluta, y claro, de estar en la cumbre dando asambleas todo el día en la escuela, a de repente desaparecer, porque tenía que desaparecer del mapa porque aquello era peligrosísimo, claro. Pues tuve que dejar los estudios. Estuve haciendo la mili, entonces el PC tenía una organización militar en el ejército. Y era voluntaria, obviamente, porque allí te jugaba todo, ¿no? Pero bueno, pues estuve organizado en el PC durante el tiempo de la mili, en la organización del ejército. Tuve suerte, he tenido mucha suerte en mi vida, posiblemente por el miedo. Y después un poco de suerte, ¿no? Porque he sido muy prudente, siempre he procurado en el terreno del riesgo no hacer el tonto, en la medida de lo posible. Me he arriesgado todo lo que, como se puede ver, pero no haciendo el tonto. Bueno, y cuando terminé la mili en 1971, pues me puse a trabajar estaba trabajando en seguros, claro, en comisiones obreras, y bueno, pues llegué a la dirección, a la coordinadora general de comisiones obreras, ¿no? Todo ese momento de mi vida, que es un momento, digamos, inicial, por decirlo de alguna manera, pues me marcó mucho también y me llevó a leer muchísimo, etc. El segundo momento que me parece muy importante y que querría compartir fue la transición, etapa, para entendernos. Tengo un libro que después no lo voy a enseñar, estamos en familia, que hice en su momento, en 1981, si lo encuentro.
sobre el sindicalismo de clase en España, donde lo conté. Era el primero que salía sobre el sindicalismo en la transición y bueno, pues tuvo su cierto recorrido, ¿no? Pues lo que yo planteaba en este libro fue algo muy importante que quiero compartir. En 5 años, desde diciembre del 75 hasta diciembre de 1980, en 5 años, los trabajadores españoles hicimos 600 millones de horas de huelga. Entonces, cuando ha venido gente diciendo la mochila de no sé qué, aquello fue un chalaneo, una negociación, que era tal, aquello... No, aquello fueron 600 millones de horas de huelga en 5 años. Es decir, fueron casi 4 millones de trabajadores que estuvimos sin parar, literalmente, durante 5 años, afirmando la democracia en este país, porque si no, no habría cambiado, evidentemente, pero también ganando. Si veis ahora hay un dato, yo lo planteo también en el libro, porque a mí me planteó una cosa en 1981, había terminado, digamos, empezado en ese momento el declive del movimiento huelguístico. El movimiento huelguístico es muy importante porque yo soy pacifista, pero es que además estoy convencido que el momento, la mayor fuerza que puede hacer un trabajador es el día que para. Dice, se acabó. Se acabó. Y porque el capitalismo no puede funcionar sin nosotros, no puede funcionar sin los trabajadores. No puede. No hay máquinas que no sé qué, las máquinas las hacen personas, las piensan personas que están trabajando. Y, por tanto, un país avanza cuando sus trabajadores son capaces de unirse, de tirar para adelante, de tener claro hacia dónde van. Fijaos que se han dicho cosas, la transición fue un chalaneo, un rollo de Carrillo que se sentaba con Fraga, estas cosas de tal. Claro, entre medias hubo cerca de 25.000 manifestaciones y 100 y pico muertos que pusimos encima, porque aquello fue muy fuerte, claro. Porque la policía disparaba, no era, además algunos lo sabréis, claro, cómo funcionaba la cosa. Y si no, los que no lo sabían deberían haberlo estudiado, porque es bueno estudiar, saber historia es bueno en esta vida. Bueno, pues el pacto de la Moncloa fue una traición horrorosa y hizo que se desapareciera la lucha obrera. Mentira. Después del pacto de la Moncloa se había pasado en 1978 de 100 millones de horas de huelga a 124 millones de horas de huelga en 1979. ¿Por qué? Por algo que sabíamos todos los que estábamos metidos allí y que se ha olvidado, porque no sé por qué. La izquierda, una parte de la izquierda, hemos roto toda nuestra memoria y la hemos tirado a la basura. Pues hombre, porque ahora mismo ha pasado con lo de Yolanda Díaz, pues es lo más importante quizá que se ha hecho con lo de la reforma es recuperar la ultraactividad y los convenios colectivos amplios, porque la clase obrera en España, los trabajadores, el 82% trabajan en pequeñas y medianas empresas. Claro, los de las grandes empresas hacen convenios del copón porque tienen fuerza para negociar, pero los otros no. Entonces es fundamental que haya convenios de rama, de sector, de provincia, de comunidad o nacionales. Y en aquel momento los pactos de la Moncloa, que tampoco era una maravilla, no vamos ahora, yo no defiendo, porque aquello fue lo que podíamos hacer, ¿no? Los pactos de la Moncloa plantearon una subida del 24%. Es que la inflación estaba desbocada, o sea, no era ningún regalo de nadie. 24%. Pero claro, ¿eso qué significó? Para los de las grandes empresas, yo estaba en ese momento llevando la organización del Partido Comunista en el sur de Madrid. Vallecas, Villaverdes, los Villaverdes, Mediodía, lo que se llamaba entonces el distrito de Mediodía. Todas las Vallecas, Santa Eugenia, el pueblo de Castal y los dos Villaverdes, y Useras, donde estaba una parte muy fundamental de los trabajadores, ¿no? Claro, los de las grandes empresas, los de Chrysler o los de las grandes empresas, pues efectivamente estándar, pues podían tener convenios por encima del 24%. Pero la inmensa mayoría de los pequeños, el tender que dijera el boletín oficial del Estado que se podía llegar al 24% lo tomaron como bandera. Pues claro que subió la lucha. Entonces es mentira, cuando cuenta la gente, no es... Yo estas cosas, bueno,
como soy viejo, lo cuento así con un poco, no es nostalgia, os lo digo de verdad, no tengo ninguna nostalgia, pero hubo una generación que hicimos lo que nos tocaba hacer. Lo que nos tocaba hacer. Hombre, es que el movimiento feminista entonces no está tan desarrollado como el de ahora, ya, pero es que tú no sabes lo que era salir las mujeres a la calle. Yo qué sé, es que aquello era... sacudían cuando ibas a manifestaciones, claro, en aquella época. Tú fíjate, claro, por ejemplo, el otro día lo tenía que discutir precisamente con una amiga, ¿no? Digo, oye, ¿tú por qué el divorcio fue una reivindicación feminista? Porque yo me he divorciado y no soy mujer. Yo me he divorciado porque existía el divorcio. ¿Y por qué? Porque era una reivindicación feminista, porque las mujeres no podían, tenían que aguantar toda su vida al fulano aquel, aunque las pegara y aunque las estuviera humillando todos los días. Es decir, cosas tan simples que dicen, hombre, son las libertades mínimas, ¿no? Que uno pueda estar con quien quiera y te pueda separar cuando quieras. Cosas como esas, claro, dices, joder, es que las mujeres no se las veía demasiado. Pues no se las veía demasiado, pero fueron las que cambiaron aquello. Fueron las que cambiaron aquello. Yo creo que eso... Entonces, yo creo que todo el tema de la transición tenemos un problema, y es que se ha roto, por diversos motivos que no... Se ha roto la memoria. Los partidos políticos y las organizaciones sociales son una coagulación, digamos, de la memoria, en parte. Después son también un proyecto de futuro, pero sobre todo es una coagulación de la memoria. Yo, en mis primeras campañas electorales en Andalucía, joder, me emocionaba cuando llegaba a los pueblos. Yo iba defendiendo al PC, y me decía la gente, aquí somos socialistas de toda la vida. Claro, pues yo decía, joder, que viene un partido que tiene esa base tan amplia que confía de tal manera en un partido. Después se puede ser crítico o no sé qué, da lo mismo, pero que confía de tal manera que puede decir, aquí somos socialistas de toda la vida. Eso significa que el Partido Socialista, que, bueno, pues yo creo que es un partido de izquierdas y, joder, y está haciendo lo que no hacen, evidentemente, ni han hecho nunca la derecha, pero evidentemente no ha roto su historia. Se reúnen con gente que tienen casi 100 años y no pasa nada, nadie les escupe y les dice, a ver, gestorio, ¿qué hiciste, Juana? Nosotros no hicimos eso con nuestros padres, con los de la guerra. Claro, yo me acuerdo una vez de la discusión con mi padre de joder, es que muy mal, fallasteis en no sé, pero todo el mundo es como el fútbol, todo el mundo entiende de las guerras cuando han pasado, claro, y de los toros. Pero pues fallasteis en no sé qué, hicisteis no sé cuándo, vaya mierda. Y claro, me dijo, oye, guapo, cuando tú estés 3 años metido en una guerra, que ojalá no llegues nunca jamás, aguantando lo que aguantamos aquí, prácticamente sin reservas, sin comida, sin tal, en unas situaciones que en la retaguardia, cada vez que entraban los franquistas en un pueblo, fusilaban en masa a la gente, etcétera. Y que todo aquello y sabiendo al final que el final iba a ser que ibas a morir o te iban a meter a la cárcel, como le hicieron a mi padre, pues dice, entonces me vuelves a hablar otra vez de lo valiente que eres tú. Porque claro, valientes son esas que salieron sin que nadie las obligara, porque claro, los soldados que te cogen, te ponen el uniforme y te llevan, pues vale, pero todas estas que estamos viendo aquí no las obligaba nadie. Claro, estas eran valientes. Claro, entonces no puedes tirar por tierra las cosas que forman parte de lo mejor de la historia. Claro que hay luces y sombras como todo. Yo no defiendo la Constitución, no defiendo la monarquía y no defiendo no sé qué, pues evidentemente. Vamos, y creo que hay que cambiarla, vamos, sin ninguna duda. Ahora, cuando se firmó, cuando se hizo la Constitución, fue de las más avanzadas de Europa. Y claro, las cosas funcionan entonces. Yo una vez lo discutía en una reunión parecida a esta. Oye, yo estuve cuando se hicieron en 5 años 600 millones de horas de huelga. Y esta es mi generación. Ya lo hemos hecho. ¿Cuántas habéis hecho vosotros? Es que tú no sabes lo difícil que es. Digo, no, yo no sé lo difícil que es. No te joroba. No sé cómo decir. Yo creo que en eso, bueno, pues ahí también para mí fue un momento de mucho aprendizaje y que me ha
me ha supuesto pues una forma de ser también, de una determinada manera, ¿no? Porque aquello, lo importante que tenía aquello, que tuvo aquello, desde el punto de vista estratégico, digamos, político, es que no solo fue, no quiero comparar, no estoy, que además me parece un movimiento muy interesante, no era el 11M, que es vamos a salir los que no trabajamos, porque si trabajas no podías estar allí, vamos a salir los que no trabajamos, ocupamos la Puerta del Sol y damos el cante, y además hablamos, discutimos y hacemos política muy bien. Eso, joder, para mí fue esa cosa que se fue que bien, ¿no? Estuve allí, lo hicimos en nuestro pueblo, fue bajando aquello el suflé, pero aquello fue muy importante. Pero claro, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de trabajadores que se jugaban el puesto de trabajo y por lo tanto la vida literalmente, la vida profesional, la familia, tal, etcétera, etcétera. Trabajadores que se pusieron en un movimiento huelguístico como nunca ha existido en este país. Y como en muy pocos sitios del mundo ha llegado a existir de esa cantidad de tiempo y con esa intensidad. Un ejemplo. Por eso es un ejemplo la transición. No solo por lo que se hizo también en los despachos, claro, sino porque los trabajadores asalariados, que somos la inmensa mayoría de la sociedad, en el mundo hay 3.000 millones de trabajadores asalariados. Pues no puede haber cambios sin esos 3.000 millones, eso lo entiende cualquiera, porque ya estoy jubilado, claves, que no funciona, como dice el movimiento feminista, si nosotros paramos, se para el mundo, es que es verdad, claro, si se paran los trabajadores y se paran las mujeres, se para el mundo, no hay tutía. Y desde ese punto de vista fue muy importante que la transición se pusiera, digamos, encima de la mesa la fuerza del movimiento obrero, muy importante, del sindicalismo, muy importante. Y a mí me parece que eso a mí me ha marcado, lógicamente, porque tengo una comprensión también de la lucha social y de tal, que me parece que no desmerece ninguna, por supuesto, vamos, las luchas vecinales, por supuesto, ecologistas, feministas, culturales, tal cual, cada una en su plano, mucho más importantes unas que otras, ¿no? Pero bueno, pero en un momento de cambio, de dureza, de necesidad de cambiar, hombre, pues es muy importante que los trabajadores sean el sujeto más importante, el sujeto colectivo más importante de ese cambio, y eso lo hicimos. ¿Se podría haber dado de otra manera? Pues no lo sé, yo creo que no, por una cuestión que a mí me ha tocado discutirlo también muchas veces. En la izquierda de este país tenemos bueno, yo no sé si soy de izquierda, de derechas o de medio pensionista, yo soy de izquierdas y por eso hablo. Rojillo, sí, Bueno, por eso hablo en estos términos, con todo el respeto del mundo, cuidado. Pero la izquierda de este país tiene una especie de canibalismo interno que no es capaz de solventar. Y hay un problema que no somos capaces, yo creo, de entender. Toda la izquierda ahí, y me pongo también al PSOE, que tiene sus más y sus menos, pero me parece que claramente que es un partido de izquierda. En el mundo hay 1.500 millones de personas que vivimos como Dios. Y 6.000 millones que viven mal. De los cuales 3.000 viven fatal. O sea, horroroso. El pobre más pobre que está ahí con un cartón en Bravo Murillo, si se pone malo, le coge una ambulancia y le lleva al mejor hospital del mundo a que le apliquen la mejor sanidad del mundo. Y eso hay, insisto, miles de millones de personas que no lo tienen. Claro, por eso vienen aquí y por eso se tiran al mar y por eso saltan las alambradas y por eso hagan lo que hagas, es imparable, porque es imposible que la gente aguante viendo al otro lado como 1.500 millones aquí, con un gasto militar brutal, con unos ejércitos del copón, con todos los mecanismos financieros, todos los medios de comunicación, etcétera, hacemos que los niños del Congo saquen el coltán para poder tener el móvil y poder hablar con nuestra cuñada, ¿cómo vais? ¿Vale? Entonces, la izquierda tiene que entender que no vamos a ser nunca la vanguardia de no sé qué y tal y cual, que no, es decir, claro que hay muchísimas cosas que hacer. Yo
la Morera. Hay que defender todo. Yo soy muy reformista toda mi vida. Todo lo que sea un avance, por pequeño que sea, hay que apoyarlo. Y todo lo que suponga un retroceso hay que resistirlo. Y no se puede cortar una morera del paseo de la dirección, no, yo no sé dónde está, que tengo que ir a verla un día porque me tenéis ya la cabeza así. Cuando salgan las hojas. Pero quiero decir, esa es vuestra Amazonia, como la de Saravilla, etc. Pues hay que defenderla, pero como sea, frente a cualquier ataque. Ahora, no nos equivoquemos, la dehesa de la villa no es la Amazonia. Claro, no tiene esa importancia tal. Entonces, ¿eso qué significa? Que la izquierda que estamos aquí, en esta parte del mundo, que hemos tenido la suerte de comer todos los días 3 veces y de tal, pues podemos hacer muchísimas cosas. Pero tenemos que saber que es muy difícil que seamos nosotros. Es como decir, es que Roma va a ser la que dirija. Roma dirige el mundo porque esclavizó a medio mundo. Pero llega un momento que el resto del medio mundo dice, hasta aquí has llegado, guapos. Y yo, pues claro, pues si eso es... Entonces, desde ese punto de vista, la izquierda, hay una cierta tendencia a echarse encima todos los problemas del mundo. Entonces, pues si no puede resolver todos los problemas del mundo. Mira, el caso de Italia, yo qué sé, pues el Partido Comunista Italiano fue el más famoso del mundo democrático. Y era muy grande y tal, bueno, pues llegó al 30% de votos, que era muchísimo, aquello era la leche, claro, pero es el 30%. Cambiaron de nombres, de apellidos, de dirigentes, de sedes, de todo, cambiaron de todo, pero nunca pasaban del 30%, porque es muy difícil que la población, masivamente la población, decida que puede haber sacrificios porque tiene que comer todo el mundo. Pero nosotros estamos de acuerdo con todo el mundo y con que coma todo el mundo. Eso es muy difícil que lo asuma la mayoría de la población. Bueno, pues habrá que seguir trabajando y habrá que seguir tal. Y dentro de eso hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿eh? Yo en eso tal. Pero me parece un horror porque lo enlazo con lo siguiente. En 1981, que es otra de mis momentos tal, hubo una explosión en el Partido Comunista, una explosión absoluta. Y reventó por todos los lados y yo fui de los que levantó la mano para expulsar allí a medio partido. Y como efecto de todo aquello, pues acabé de concejal de Educación en Madrid, que lo pasé muy bien con compañeros que trabajamos todo lo que pudimos y más, pero yo creo que ha sido el mayor error de mi vida, el mayor error político de mi vida. Vamos, me di cuenta casi inmediatamente después. ¿Por qué? Pues porque los partidos son imprescindibles para cualquier cosa y en los partidos se cumple, no es científico lo que voy a decir, pero se cumple la segunda ley de la termodinámica, que dice que todo camina hacia un máximo de entropía, es decir, hacia un máximo de desorganización. Claro, la vida es lo contrario, la vida lo que hace es recuperar información, materiales, etcétera, del entorno, eso que llamaba Bergson, que es la lucha contra la entropía, y generar una cosa que se reproduce, etcétera, etcétera, y que llega incluso pues, a poblar todo el sistema, todo el ecosistema, ¿no? Por los partidos pasa algo parecido. ¿En qué sentido? En el que cuando tú rompes la vida, cuando tú rompes una organización, cuando rompes un determinado sistema, ya no vuelve a ser como era. Mirad, los socialistas y los comunistas históricamente hemos cantado el himno, la Internacional. Bueno, pues la Internacional en francés dice, del pasado hay que hacer tabla rasa. La tabula rasa, ya sabéis, era lo que tenían los romanos, que le daban a la cera y escribían la historia lo que les daba la gana. Después, si volvían y podían reescribir una y otra vez en la tabula rasa. Pero en castellano es del pasado hay que hacer añicos. Hay que ser borricos para pensar que se puede hacer añicos del pasado. Si haces añicos del pasado, estás rompiendo literalmente toda la estructura que se ha podido... La vida.
que se ha podido ir generando desde el punto de vista político, social, etc. Todos sabemos lo que cuesta mantener funcionando una asociación cualquiera, un club de lectura, lo que sea, un sindicato, un no sé qué, un partido político. Claro, destruir eso, porque nos llevamos mal y hemos llegado a la conclusión de que de 100 cosas hay 2 en las que estamos en desacuerdo. Por ejemplo, el espectáculo del 8 de marzo, que afortunadamente no ha ido a más, pero claro, hombre, todo el feminismo está de acuerdo en un 90% de que tiene que haber una liberación de la mujer, tiene que haber no solo igualdad, tiene que haber una liberación en el sentido amplio de la condición femenina, que dirían los... Están de acuerdo, está de acuerdo todo el mundo. Se dividen en algunas cosas que son muy importantes. Cuidado, yo no digo que no sean muy importantes, pero en unas pocas cosas. Pero de verdad, en un momento en el que el movimiento feminista, pongo el ejemplo porque a mí me ha chocado mucho, ha sido el mayor del mundo, el mayor del mundo. Joder, al siguiente año se rompen a cachos las manifestaciones. Dice, pero bueno, estamos locos, es que no sabemos lo que se tarda en conjuntar todo eso. Y después cada uno va con su pancarta, después, porque hay muchas cosas en la inmensa mayoría en la que están de acuerdo. ¿Cómo no van a estar de acuerdo? Pues pasa en los sindicatos, pasa en la vida ciudadana, vecinal, etcétera, etcétera. Romper una organización política, como se hizo con el PC en aquel momento, dividirla en cachos y tal, aquello fue un horror para la izquierda de este país, un horror, y no se ha repuesto. No se ha repuesto, porque sigue el virus, ha pasado ahora, no quería yo meterme en política, pero pasa ahora en Izquierda Unida y en Podemos. Sigue el virus, ese caníbal de nos vamos a comer unos a otros. Pero bueno, y no podemos sumar, no podemos ver lo que nos une. Yo, a lo mejor es que como soy viejo ya decido ser abuelo. Que es esa cosa ¿no? Ya estás un poco para unir a la familia, no para meter unos con otros. Pues. Pero es que yo creo que eso es así, eso ha sido un horror en este país. Pero bueno, a mí eso pues también me ha marcado mucho. Y bueno, después estuve de concejal, como digo, en el Ayuntamiento de Madrid, muy poco, 1 año y pico, porque ya en las siguientes, y claro, una vez que entras en la batidora, efectivamente, y dices, oye, esto es un horror, te pasa en la batidora, que no pasa nada, que es lógico, y si estás en minoría, pues estás en minoría. A mí no me ha importado nunca estar en minoría en una organización, porque yo creo que forma parte de la lógica, porque seguro que los que estamos aquí no pensamos todo lo mismo en todo. O, según lo que discutamos, estaremos unos en mayoría, otros en minoría y otros no sé qué, y otros no querrán ni discutir, pues dejarme en paz. Eso me parece un valor y eso de alguna manera se ha roto. Después fui técnico de educación y de cultura en 3 ayuntamientos. Y después estuve en la Asamblea de Madrid. Eso ya es otra historia, es ya la siguiente, la segunda parte, que ya, si me aguantáis y me volvéis a invitar, pues cuando la edite ya vengo y la cuento. Pero, y sí, de ahí saqué también he sacado unas cuantas enseñanzas, no sé si vale para alguien, pero vamos, para mí me han valido mucho. Pero sobre todo, la cuarta fase de mi vida más importante, de esta mitad de mi vida y de mi vida, yo creo, fue cuando ya fuera del PC, porque me fui en el 89, lo dejé, porque existía Izquierda Unida y pensaba que no tenía mucho sentido el tipo de organización que tenía el PC, no el PC como tal, que yo respeto además, pero me parece que aquello no tenía mucho sentido y hubo una votación que, claro, en esta vida hay que saber cuándo tirar la toalla. Hubo una votación en la que presenté una serie de enmiendas de organización, porque estaba discutiéndose un cambio en los estatutos del PC, y éramos pues unos 120 en el comité central del PC. Y mi propuesta tuvo un voto.
que podéis figurar de quién era. Dije, bueno, no pasa nada, tan amigos, oye, que, joder, pero os juro que lo que yo estaba diciendo, vamos, tenía la razón, pues sin ninguna duda, porque me la ha dado después la vida, ¿no? Pero me fui en silencio y a Dios muy buena, porque allí dejaba muy buenos amigos y 23 años de trabajo y de lucha y de crecimiento personal y tal. Pero lo que iba a decir, en el 89 ocurrió ya desde los años 70, pues tenía alguna preocupación de carácter ecologista, alguna. En los 80 ya muy preocupado, ya me afilié a Edenat, que era entonces, no era Ecologistas en Acción todavía, y entonces, bueno, pues ya incluso trabajando todavía en el PC, llevaba una serie de responsabilidades, pues estuve en el secretariado central, y en tiempos de Gerardo Iglesias, que la verdad que fue un tiempo muy interesante porque era un tío muy majo, el hombre, y lo sigue siendo, es una persona francamente maja. Y estuve de responsable de política ecológica, ¿no? Ahí estuvimos en Riaño aguantando palos de la Guardia Civil, que no me han dado en mi vida tantos y tan malos, pero bueno, pues me puse a trabajar en ese terreno y a leer muchísimo y tal. En el año 89, una serie de eurodiputados rojiverdes y verdirrojos de un lado y de otro hicieron lo que se llamó el Manifiesto Ecosocialista, un texto muy interesante, muy bueno, muy positivo y además, digamos, que vertebraba la idea de fondo de que, claro, si el crecimiento no puede ser infinito, porque no hay nada que crezca, hay una cosa que crece infinitamente en la vida, y son las células cancerosas. Esas no tienen límite, solo que acaban con el cuerpo, acaban con la vida del que las hospeda. Pueden acabar con la vida del que las hospeda. La economía no puede crecer de forma infinita, ni la población, ni tantas cosas, lo que echamos al aire, los residuos, no pueden crecer de forma infinita, porque llega un momento, por decirlo de alguna manera, que se produce una reacción. En el conjunto de Gaia, digamos, en el conjunto de la biosfera, se produce una reacción. En los años 70, en el 72, se publicó un libro muy importante que fue Los límites del crecimiento. Es la primera vez que se aplicó el análisis sistémico y además con los ordenadores que había entonces, los más potentes que había, pero bueno, hoy lo haríamos desde un móvil, ¿no? Pero bueno, pero la clave fue el análisis sistémico, el análisis global de todas las relaciones que había entre producción, residuos, recursos, etcétera, etcétera, un cálculo, digamos, matricial de tal. Y llegaron a una conclusión tremenda, que evidentemente no podía haber crecimiento infinito, que había que pararlo, que había unos límites al crecimiento y o los poníamos nosotros o empezaría a ponérnoslo la naturaleza. Por ejemplo, ellos decían aproximadamente en la segunda mitad de la década de los 80 se va a llegar al pico de pesca en los océanos. Bueno, pues en el 84 se llegó al pico, 90 millones de toneladas de peces. Se han seguido hasta 100 y poco, se ha seguido haciendo mediante acuicultura, pero claro, las gambas y las lubinas y las doradas que comemos de granja y los salmones se alimentan de otros peces o de cereales. Pero claro que en el mundo lo que falta son cereales. Porque somos 7.900 millones de personas. Y claro, la inmensa mayoría de nosotros con una cantidad enorme de trigo y de arroz y de... Bueno, a lo que voy. Pues esta gente dijo eso y efectivamente en el año 1984 se alcanzó el pico y empezó a bajar. Claro, es que ya no hay más. Ya no hay más, ya hemos esquimado todo, ya no hay ni sardinas en Portugal, que era el plato típico tal. En España salen los barcos y es que traen chuchurrías así de peces, salvo que se vayan a Terranova porque están emigrando con el calor de los océanos, están emigrando al norte las especies que pueden, claro, porque hay otras que no pueden. Tal. Esta gente planteó aquello, entonces tuvo un efecto inmediato en la configuración de lo que sería el movimiento ecologista,
Pero faltaba una pata de aquello, porque aquello había que cambiarlo, pero claro, evidentemente cambiarlo suponía un cambio que no podía ser solo ecológico, solo de pues ahora consumo menos. Eso que dice la Botín, que decía ayer, voy a bajar la calefacción a 17 grados. Digo, no puede ser. No puede ser. Bueno, hombre, suelta algunos de los 50.000 millones de euros que tienes, suelta algo de eso. Y aunque no baje la calefacción, si da lo mismo, ponte una mantita. Hombre. Entonces, lo que quiero decir es que para poder cambiar esa situación hay algo que es muy importante y que desgraciadamente no estamos en ello. Y es que tiene que cambiar el sistema económico por una razón muy simple, que no es nada político, por decirlo de alguna manera. Es que el sistema capitalista, el capitalismo como sistema económico funciona sobre la base de la creación del valor. Es decir, como una bicicleta, tiene que estar moviéndose siempre, tiene que estar generando valor. Se pone un dinero, se compra fuerza de trabajo, se compra al trabajador, se compran los materiales, se ponen las instalaciones, y te tiene que salir más. Porque si no, no tiene sentido, no invierte. Y ese más que te sale, lo vuelves a invertir, porque antiguamente los señores feudales cogían con eso y se compraban un castillo, se hacían un no sé qué, y bueno, ya está. Pero eso no es el capitalismo funciona y por eso ha sido tan potente, porque genera valor constantemente, porque es una bicicleta que no se puede parar. Pero en un mundo finito no puede haber ningún proceso económico que sea infinito, que no tenga límites, no puede haberlo. Entonces, decía hace poco un filósofo, joder, que está muy mal este mundo, dice, porque podemos imaginar más fácilmente el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es una mala señal, porque el capitalismo es un sistema como otro cualquiera que viene de un determinado momento, de hace 2 siglos, y que acabará cuando tenga que acabar, y lo normal es que haga lo que está pasando ya en el mundo desde hace tiempo, que es que cada vez hay más servicios públicos, más empresa pública, tiene más peso lo público en relación con el mercado, porque el mercado, efectivamente, es lo que estamos hablando antes, el mercado en la cuenta de resultados de una empresa no meten lo que hacen las mujeres de los trabajadores en casa, o las mujeres trabajadoras, da igual, porque tienen doble jornada, no meten los costes ambientales, lo que tú destruyes por ahí, no meten lo que van a pagar las próximas generaciones. Por ejemplo, ahora vamos a tener 140.000 millones, de los cuales 70.000 millones son de deuda. O sea que le voy a dejar a mis hijas y a mis nietos 70.000 millones de deuda, sabiendo que no la van a poder pagar. Pero, ¿en qué cabeza cabe? Yo lo comentaba hace poco con una de mis hijas que se ponía tal, digo, mira, foto tuya y mía con el glaciar del Pico Aneto detrás. Hace 5 años. No existe el glaciar del Pico Aneto. O sea, somos tan animales que hemos destruido, ya poder decir, es un tema estético. No es un tema estético, es que eso es el río Garona. Es el río que llega a Burdeos. Claro, si no funciona aquello, ¿qué te crees? ¿De dónde sale el agua? Bueno, pues eso que estamos haciendo hay que pararlo. Tiene que tirarse de los frenos de emergencia. Pero el sistema capitalista, el sistema de mercado que tenemos, no puede pararse desde el punto de vista de su propia lógica. No puede pararse. Entonces, ese es un problema. Por eso, esta gente del Manifiesto Ecosocialista planteaba, claro, tiene que haber un tipo de sociedad basada en la cooperación, en lo público, tal, etcétera, 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 porque de lo contrario nadie va a hacerse cargo de los costes, digamos, ambientales, sociales, de las próximas intergeneracionales, etcétera, etcétera, y hay que hacerse cargo de todo eso, claro. Y lo que nosotros queramos para nosotros, moralmente, deberíamos quererlo para todos los habitantes de Namibia. Ya sé que suena tal, pero es que es así, es que si no, ¿qué nivel de moral tenemos que somos capaces de decir, ande yo caliente y ríase la gente, y detrás de mí el diluvio, y esos refranes que tenemos para estas cosas? Pues no puede ser, porque además no puede ser un mundo así, no puede ser, y el nivel de inmoralidad al que podemos llegar sería tremendo, claro.
hombre, se expresa mucho pues, con lo de Vox, por poner un ejemplo. Se cierran las fronteras y no sé qué tal. ¿Cómo que se cierran las fronteras? Hombre, ya sé que a lo mejor no se puede abrir de golpe todo para que venga todo el mundo. Ya, si eso se puede negociar, se puede hablar, se puede tal. Pero el momento más brillante de la historia política de Angela Merkel fue el día que dijo: Alemania es capaz de meter a 1 millón de sirios, de refugiados sirios aquí. Porque es un país enorme, con 80 millones casi 90 millones de habitantes, con una potencia del copón, y que no importa que vengan 1 millón más, pues es que hacen falta, además desde el punto de vista del trabajo y de todo, pero bueno, ¿en qué cabeza cabe lo que estamos planteando? Entonces, eso lleva a algo que es y termino, que ya, sí. Mira, No quiero cortarte. mal. Y termino. Eso lleva a que, ya lleva, a mí llevo desde entonces trabajando en esa dirección y leyendo y escribiendo y actuando y tal cual, porque me parece que ese es el tema, quiero decir que hay que combinar esa defensa del medio natural, que es clave, con la moral social de querer un mundo que sea sostenible y por lo tanto en el que puedan vivir todos los que podamos. Es decir, claro que tiene que haber una reducción de la humanidad, claro que es que la inmensa mayoría de las mujeres no acceden ni a la educación ni a los anticonceptivos. Por ejemplo, nosotros hemos visto lo que ha supuesto eso en España. Claro, pues es normal, habrá mujeres que quieran tener 14 hijos, pero la inmensa mayoría no es casual que se produzca en países donde las mujeres están muy maltratadas, etcétera. Bueno, pues es verdad, con 7.000 y pico, casi 8.000 millones de personas, es muy difícil hacer cualquier cosa ya, tal como están las cosas. Pero eso tiene que ser voluntario, tiene que hacerlo la gente porque las mujeres accedan a medios tal y porque los tíos no violen a las mujeres y porque estas cosas. Tiene que cambiar el mundo en ese sentido y todo eso está ligado. No puedes desligar defender la morera aquí con pues que se carguen la Amazonia brasileña, porque claro, eso es una locura. Moralmente, pero además desde el punto de vista real, dices, estamos locos, o sea, no es eso. Entonces yo creo que eso, por eso es verdad, hay una parte del ecologismo que es muy de vamos a conservar tal, o que está muy bien, ¿eh? Yo lo hago, o sea que me peleo, ¿eh? O sea, pero no es conservar solo esto. Que la Amazonia desaparece porque el consumo de carne aquí es muy alto. Es enorme. Pues nada. Pero bueno. Te damos las gracias Pues, y vamos a disfrutar yo creo mucho con el debate. Es enorme Muy interesante. las cosas que estás contando. No, es enorme el rollo que me he tirado, perdón. Enorme la cantidad de... Un rollo muy interesante.